soy Jorge Molinero, que soy el organizador de estas charlas con mi página web, aventurayfotografía.com, y ya estamos en la tercera sesión del ciclo de conferencias viajeras que llevamos haciendo durante todo este año. Estas charlas están patrocinadas por la agencia de seguros de viaje Chapka y por la agencia de viajes Betravel Catay, a las cuales pues obviamente le damos las gracias porque sin ellos sería imposible hacer estas charlas. Hoy tenemos una charla, bueno, los amigos de Chapka hoy no han podido venir, entonces me han pedido que yo les os cuente un poquito el tema del seguro de viaje y os voy a contar, claro, mi experiencia, que es lo que os puedo contar. Esto lo vamos a hacer a la finalización, después de las dos charlas, pues aquí durante nada, máximo 5 minutos voy a contar un poquito mi experiencia con ellos y después pasaremos ya a la cerveza, ¿vale? Hoy tenemos dos destinos súper interesantes. Hoy tenemos China e Irak. China, yo creo que desde en el imaginario de todos nosotros, pues desde que Marco Polo ya en 1200 hizo la ruta de la seda y llegó a lo que llamó Catay, precisamente Catay, la imagen de oriental, de riqueza, de cultura que tiene China, todo nos ha llamado. Hay un gran viajero español, Diego de Pantoja, que no sé si conocéis, que en 1600 es un jesuita y fue el primer viajero de los primeros occidentales que pudieron entrar en la ciudad prohibida y quedarse allí a dormir. Y eso fue porque fue, desde el Reino de España, fue con distintos instrumentos musicales. Al emperador de Pekín le llamó mucho la atención y entonces le invitó a que formara parte, a que entrara en la ciudad prohibida para que les enseñarles a tocar estos instrumentos. Entonces, desde aquella época, pues somos muchísimos los viajeros que hemos tenido la suerte de ir a China. China es un país complejo, riquísimo culturalmente, interesantísimo, muy variado. Es casi un continente. Por ejemplo, yo en mi viaje yo he estado varias veces en China, he conocido lo que es Pekín. Pekín tiene la parte más de modernidad, de las Olimpiadas, el Mito 2008, etcétera, y la parte tradicional, que es la que a todos principalmente nos llama la atención, ¿no? La muralla china, la ciudad prohibida, etcétera. Pero es que China también es la zona del Karakorum chino. Es decir, esa zona que estuvimos este verano, tiene su etnia principal son los uigures, que son musulmanes. Y es una zona donde han sido muy reprimidos por China, pero básicamente ellos físicamente son muy parecidos a los tayikos, son muy parecidos a todo lo que es Asia Central. Y como os decía, son musulmanes. Además, esa zona presenta esa parte de interés cultural, pero también la carretera de Karakorum chino que une Kashgar con Islamabad, que tiene 7000, tiene glaciares, tiene desiertos de altura, es absolutamente impresionante. Pero es que otra zona que he visitado y que es China también es Tíbet. ¿Tíbet qué tiene? El budismo. Tíbet tiene Lhasa, el palacio de Potala, tiene el campo base del Everest desde el lado tibetano, que habéis escuchado estos días que ha habido muchos problemas porque se han quedado 1000 senderistas allí. Tiene unos atractivos increíbles. Y todo es China, budismo, islamismo, Pekín. Entonces China es súper rica culturalmente y a nivel de geografía. Entonces, bueno, estoy deseando que nos cuente Marcos la historia, el viaje que tiene planteado Betravel, las maravillas que se van a visitar, porque China, ya os digo, que es uno de sus grandes países. Posteriormente, el amigo Antonio, que estoy muy contento de que por fin haya venido a deleitarnos con su charla, nos va a hablar de Irak. Irak es un país también, bueno, que en principio a todos nos suena un poco complejo por el tema de la guerra, el tema de la inestabilidad, pero que es verdad que lleva muchos años muy estable. O sea, todavía tenemos el ruidillo de Irak, pero lleva muchos años muy estable, muchos viajeros yendo, muchas agencias de viajes llevan a Irak. Es un destino actualmente súper tranquilo. Es un destino que también os doy una pildorita que es muy interesante, otro nombrecito. Ali Bey, esto era era espía, pero vamos, era básicamente un diplomático español que en 1800 le encargaron ir a visitar a todos los países musulmanes. Entonces se hizo pasar se llamaba Domingo Badía, y se hizo pasar por el príncipe Ali Bey. Y visitó todos estos países y los documentó. Súper interesante, una historia también súper interesante, y trajo todo ese conocimiento hacia España, ¿no? Pues lo mismo, desde esa época son muchos los viajeros que van a esta cuna de la humanidad, donde nació la primera lengua escrita, donde se aplicó por primera vez el arado, la rueda. O sea, hablamos de Irak, hablamos del Tigris, del Éufrates, de Babilonia, de Bagdad, el sitio donde estaba principalmente toda la cultura durante muchos siglos, donde nació el islamismo. Entonces, es un viaje que yo creo que todo viajero
aventurero y amante de la historia, pues debería hacer. Y estoy encantado de que nos cuente, además, como él dice, a pie de calle, la experiencia de viajar por Irak con un gran viajero como Antonio. Al final de la charla, como os he dicho, vamos a tener mínimamente mi explicación un poco del tema de los seguros de viaje y posteriormente, por fin, pasaremos a las cervezas, a que podamos todos hablar de viaje y a disfrutar un rato. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias a todos y sin más ya os paso. Venga, gracias. La suerte también no solamente de viajar por Europa, que es donde centramos nuestros circuitos, nuestros viajes. Llevo pues 24 años ya de guía, cuando miro para atrás casi ni me acuerdo, ni me lo creo. Y bueno, después de esta fusión contra el plan y demás, pues hemos empezado con los destinos de largo recorrido, se llama. Y China, pues para mí, a mí me tiene embrujado desde la primera vez que fui por placer con amigos, de una forma bastante curiosa. Pues la primera vez que fui en el año 2001, hasta después que he ido ya de guía, he ido viajando, puedo decir que es uno de estos sitios que por más veces que lo visite, aunque visite los mismos lugares, siempre le veo algo nuevo, siempre veo una evolución tan brutal. Pues nosotros que vivimos aquí en Sevilla o que vivimos en Huelva, no nos damos cuenta de cómo ha cambiado Sevilla, por ejemplo, o lo vemos poquito a poco, de cómo cambia Sevilla pues en los últimos 40, 30 años, ¿no? Pues imaginaros desde la Expo, de antes de la Expo, ¿no? Cómo ha cambiado. Bueno, lo de China es una velocidad vertiginosa en cuanto al cambio, en cuanto a la evolución, cuando nos quedamos en las ciudades, pero es que después el cambio social, por ejemplo, que yo he vivido y he experimentado cada vez que he viajado a China, me parece algo fascinante. Hablar de China para mí es algo demasiado grande, claro, es que China podemos hablar casi que tiene el tamaño de, bueno, es un continente, claro, uno de los países más grandes, más extensos del mundo, el segundo país más poblado con 1.400 millones de habitantes, 1.400 millones de chinos. Antes nos estaba contando Jorge la complejidad, por ejemplo, de las etnias, y es que es verdad, es que es algo que lo miramos desde aquí y a no ser que nos pongamos a profundizar es muy difícil comprender la cantidad de etnias, cómo se ha ido formando el límite de China, lo que ha sido siendo el límite al norte con Mongolia y la parte que se llama la Mongolia interior, la Mongolia exterior, eh, las 300 lenguas vivas que hay todavía en China. Y aunque el mandarín eh, sea el idioma oficial, por decirlo así, es verdad que hay chinos que no se entienden siendo chinos. ¿Sí? Pasa, cuando viajamos a India pasa igual. Hay indios del norte y del sur que se tienen que entender hablando en inglés. Allí no se habla en inglés. Es una diferencia a salvar. En las grandes ciudades, si tenéis la suerte, y yo tengo la suerte o de viajar con vosotros o de ir otra vez a China, claro, cada vez en las grandes ciudades se ve un poquito más este acercamiento bueno, a interesarse y a acceder a las lenguas occidentales y al inglés, claro, una lengua que nosotros entendemos como internacional. Pero 1.400 millones de chinos eh, con una determinación de que tienen un gobierno diferente, que sí tienen una forma de estructurar su sociedad de forma diferente. Entonces, bueno, esto del inglés es algo que parece que nos choca algunas veces porque los que hacemos algunos pinitos de otros idiomas, pues decimos, bueno, ya me entenderé en inglés, ¿no? Es muy curioso porque esto de no viajar con guía o viajar por cuenta propia, pues algunas veces nos fuerza a tener que aprender a hablar chino, aunque sea, aunque sea con las manos, que sea con los gestos. Sí es verdad que cuando vamos a zonas muy turísticas o hoteles importantes o a restaurantes con suerte donde hay muchos extranjeros y pues si nos encontramos con gente que habla inglés, pero decimos, bueno, vamos a hablar con la policía, se no habla inglés tampoco, ni en oficinas administrativas, bueno, algo bastante curioso. Y en China, que la lengua principal o mayormente hablada es el mandarín, después está el putonghua, por ejemplo, que es otra lengua mayoritaria, el cantonés, bueno, hay un montón de lenguas oficiales y vivas. Cuando hablo de estas 300 tenemos que entender que hay algunas que son dialectos que se tienen categoría de lengua. Pero bueno, por eso digo que hablar de China, ¿de qué parte de China? Sí, hay unos viajes que está haciendo mi compañero Valentín Dieste, que es un auténtico figura de los viajes de larga distancia. Además, este hombre que estudió historia, pero ha hecho una especialización en iconografía, y es una persona a la que aprende muchísimo. Acaba de volver ahora mismo de un viaje de casi 20 días por la ruta de la seda.
En cuanto a las épocas por las que viajar en China, bueno, pues salvando un poquito nuestro invierno también, que allí también es un invierno duro, em, después ya vais a ver en todos sitios que hay momentos del año que son bastante buenos para viajar. Por ejemplo, ahora septiembre y octubre es una época estupenda. Y después también cuando llega la primavera, abril, mayo, principio de junio, en verano hace mucho calor. Estamos hablando de los circuitos, los viajes que se centran más o menos en estas ciudades que son las que visitamos mayormente en un viaje de 10 días, ¿no? Que normalmente hacemos esta combinación de Beijing, Pekín, con Xi'an y con Shanghái. Una variedad brutal entre estas tres ciudades. Hay veces que decimos, bueno, es que las ciudades modernas de China todas han avanzado mucho, pues nada que ver, es mm, como las personas que vienen a Europa y piensan que hay similitudes entre las ciudades en Alemania y las ciudades en Andalucía, ¿no? O en unas regiones de Alemania o en otras. Por ejemplo, Pekín, está hablando Jorge de este contraste y es una ciudad de contrastes alucinante realmente. Eh, bueno, pues ahí van a tener, pues, el día que vayan a hacer este viaje, que es algo que ya digo que sorprende muchísimo, eh, está ese contraste gigantesco entre una ciudad súper tecnológica, o sea, a unos niveles que nos cuesta ver aquí en las ciudades más modernas que presumen de tecnología puntera, y girar la esquina y entrar en un hutón, en un barrio tradicional, donde todavía en algunos sitios se cocina con unas pastillas de carbón y huele a carbón en esas cocinas. Son estos barrios que se ha ido comiendo el avance moderno, el avance tecnológico de la ciudad, pero los contrastes son impresionantes. Cuando hablamos de contrastes y vamos a visitar, claro, eh, las zonas más de más interés turístico y de más patrimonio, como por ejemplo por la Ciudad Prohibida o el Palacio de Verano. Bueno, voy a apoyarme en imágenes también, así ordeno un poquito el discurso, porque si no me puedo llevar aquí hablando de China recordando cosas bonitas de forma increíble. Pero bueno, que no se me olvide hablar de lo que es la experiencia gastronómica también que vais a llegar a tener, de cómo funciona el tema de las comidas, cómo comemos allí y demás. Eh, y así voy ordenando también un poquito por zona lo que vamos a ir viendo. Bueno, esto de descubrir las maravillas de China, además de las ciudades, China es un país que tiene, al tener una extensión y una variedad de climas y de alturas, como bien decía Jorge, hay parques naturales que son algo de quitar la respiración. Hay parques naturales, entornos rurales, no solamente, aunque los circuitos que solemos hacer no van en carretera de ciudades a ciudades, pero por ejemplo, las excursiones que hacemos a la muralla, a la parte de la muralla china que hacemos desde Pekín, eh, a ver para dónde voy, voy para abajo, ahora. Bueno, decía, la combinación de paisajes increíbles con ríos, con cascadas, con lagos, con parques naturales, con fauna que no conocemos aquí, claro. Esta combinación es algo realmente espectacular. Sí, es verdad que yo además soy un apasionado no solamente de China, claro, sino de toda Asia, el sudeste asiático, por algo que a mí me llena simplemente ya el objetivo del viaje, que es el choque cultural, el cambio cultural. Aquí podemos viajar pues por toda Europa y ya encontramos diferencias culturales, o incluso podemos viajar a Turquía y estamos yendo a un choque cultural, o a Marruecos, que lo tenemos aquí muy cerquita, y también es un mundo diferente, un choque cultural. Pero es que viajar una inmersión en un país como China, eh, para explicarlo desde mi sensación, es entender un pueblo entero, es decir, una sociedad entera, una civilización entera que ha crecido con unos valores de crecimiento eh, tan ajenos a los nuestros, ¿sí? No me refiero solamente a la organización política que hayan podido tener hasta el día de hoy, sino a la forma en la que se relacionan las personas, ¿no? La forma en la que se saludan, la forma en la que se tiene respeto a, al, al que está al lado, ¿no? Estos principios del confucianismo, ¿no? En el que todos se respetan a todos y todos hacen caso al final al líder máximo, que es el jefe superior del partido, claro. Pero bueno, es algo realmente impresionante. Bueno, aquí nos está hablando de esto, ¿no? De
la combinación de esta historia milenaria, cuando nosotros entendemos cuáles son las primeras dinastías de los autoproclamados emperadores de China, ¿no? Que empieza a unificarse ese imperio tan vasto, pues tenemos que irnos hacia 230 años antes de Cristo, cuando estamos hablando de la primera autoproclamación bueno, el primer emperador de la dinastía Qing, ¿no? No King, sino Qing, que es de donde procede pues esa maravilla que también visitamos, claro, cuando vamos a China, que es algo que sorprendente total, esa colección de los guerreros de terracota de Xi'an, que bueno, uno de los hallazgos más eh, significativos. Nosotros cuando nos centramos, claro, en pensar en la cantidad de patrimonio que tenemos aquí en Europa, y es cierto, y el patrimonio del mundo clásico, del mundo griego, del mundo romano, aquí simplemente sin irnos muy lejos, ¿no? La ciudad de Itálica, la ciudad de Bailo Claudia, en Huelva, por ejemplo, el dolmen de Soto, ¿no? Estamos hablando de cosas que tienen 5.000, 5.500 años, enterramientos funerarios, pero es que en China, en la zona, tanto en la zona del Tíbet, en el altiplano, en estas ciudades, la ciudad de terracota, esto que se encuentra, estos 8.000 soldados, 8.000 figuras un poquito más grandes que el tamaño natural, ¿no? 8.000 soldados de terracota enterrados a 8 metros, cerquita de la tumba del emperador, ¿no? De este autoproclamado emperador, con 150 animales, con 80 carruajes hechos en terracota enterrados, bueno, es algo de ponerse totalmente los pelos de punta, intentar entender también cómo ha evolucionado la historia en otras partes del mundo y dejar de sentirnos algunas veces el ombligo de morir, ¿no? Cuando hablamos de dónde viene el pensamiento moderno, de dónde viene, bueno, hablamos de que los griegos son los que han iluminado, ¿no? Las ideas del mundo, claro, es nuestro mundo, ¿sí? Para mí viajar a China es entender que el mundo es más amplio que lo que aprendemos, claro. Claro que sabemos que ha habido muchos pensadores y muchos, y la filosofía, ¿no? Desde Oriente, claro, pero viajar allí es realmente darse cuenta y empezar a entender cómo vive y siente esa población. Bueno, perdón, nos vamos otra vez para atrás, aquí. Bueno, aquí, si nos está recordando cuándo es el momento ideal para viajar a China, realmente el cambio climático está llegando a todos los sitios del mundo. Antes ir a China en verano era un poquito más pesado, pero a nosotros no nos asusta cuando sepa que una vez se dicen, no se puede ir a China en verano. Bueno, ni a Sevilla, que no es un calor diferente al que tenemos aquí en Sevilla, incluso menos, me atrevería yo a decir. O sea que a ver si los chinos se atreven a venir aquí a Sevilla un día de calor fuerte, en mayo, en junio. Bueno, pero realmente desde primavera, desde abril, mayo, es una época estupenda, junio también, eh, y a partir de septiembre, tal vez evitar julio y agosto, que creo que también hay salidas ya que se hacen en julio y agosto, pero bueno, es para intentar entender también, en el caso de que vayan a programar este viaje, que hoy en día ya podemos mirar por todos lados qué tiempo va a hacer, pero es que es un viaje de tantos contrastes porque de repente estamos en un altiplano que estamos a 3.000 metros de altura, como estamos en una zona baja que llegamos a 28, 29 grados y de repente nos vamos a 8, 9 grados. ¿Sí? Bueno, es un país de contrastes en cuanto a eso. ¿Sí? Los circuitos que conozco y que hemos hecho, bueno, hemos hecho algunos largos con Cathay, que son los que siguen la ruta de la seda, ¿no? Que eso se llevan ya casi 20 días de viaje, pero estos circuitos que hemos hecho varias veces, que repiten, o sea, que visitan estas ciudades tan potentes, ¿no? Como Beijing, Xi'an y Shanghái, ¿no? Estos contrastes tan grandes. Bueno, se viaja en tren entre algunas ciudades, en tren rápido, tren bala, y en avión, normalmente para ir a Shanghái se toma un vuelo interno. Eh, pero bueno, también nos permite acercarnos a algunos pueblitos, algunas aldeas, ¿no? En este camino hacia la muralla y ver cómo ha ido la evolución, que ya digo, el cambio es brutal. O sea, el cambio es entender que hace 30 años había unos niveles de analfabetización increíbles y que ahora es un país prácticamente totalmente alfabetizado y con unos niveles de acceso a servicios y a educación. Si es verdad que no está la libertad de la información como tenemos aquí. Ahora, que no se me olvide contaros algunos detalles también sobre esto, prácticos.
Pero la verdad es que se ve como el país ha avanzado y sigue avanzando a unos niveles, a una velocidad sorprendente. Bueno, em, requisitos para viajar a China. Bueno, aquí está hablando del visado. Es real, es verdad que cuando las personas que vamos desde España, gracias a unos acuerdos básicamente comerciales que hay desde que se abrieron las puertas al mercado comercial, eh, a- antes sí que era necesario el visado. Ahora mismo no hace falta hacer un visado especial, pero sí recordad si vais a viajar que, bueno, aquí ya lo recuerda, que el pasaporte no puede estar a punto de cumplir, tiene que tener más de 6 meses, pues lo ideal. Incluso si veis que va a cumplir pronto, se puede hacer una renovación directa con ese motivo. Pero eso sí, una cosa que recomiendo y que no se me olvide también, yo siempre recomiendo a todas, incluso cuando viajamos por Europa, pero cuando viajamos a Asia, más todavía. Hoy en día todos llevamos un teléfono fantástico en el bolsillo, bueno, algunos llevamos hasta dos, ¿no? Por el tema del trabajo y demás. Siempre recomiendo, además de la tarjeta de datos que os voy a recordar ahora, siempre recomiendo que los pasaportes, además de estar actualizados, estén en la medida de lo posible digitalizados de la mejor forma posible y guardados en alguna nube que en el caso de que desaparezca el teléfono y el pasaporte, siempre tengamos un recurso, un documento gráfico, porque eso agiliza una barbaridad cualquier trámite en la embajada o en los consulados, ¿vale? El consulado honorífico, el consulado. Y además, el pasaporte hay que llevarlo encima siempre, cada día, encima. ¿Por qué? Porque esto del control es real. Ahí hay control del turismo, el turismo está súper bien organizado, o sea, a unos niveles que en pocos sitios se puede ver. El turismo está súper bien organizado y el pasaporte, pues nos lo miran algunas veces al entrar al museo y al salir del museo. Se hace un recuento, se hace un conteo. Eh, en cada ciudad o en cada región o en cada provincia, mejor dicho, vamos a viajar o se viaja habitualmente con un guía de la provincia, que no es el viaje, no es el guía que acompaña al grupo en todo el circuito. Es un guía de habla hispana, claro, que facilita, claro, todos los trámites, pero esto del pasaporte es algo importante a tener en cuenta porque el pasaporte hay que llevarlo encima a diario para prácticamente cada trámite, cada sitio que se va a visitar, hay que llevar el pasaporte encima. Yo siempre recomiendo el primer día o antes de salir de casa hacer una fotografía con el teléfono de mi pasaporte y del pasaporte de mi pareja o de mi amigo, de mi madre o de la persona que me acompaña. Si van cuatro, pues incluso el pasaporte de los demás. Sí, un apoyo que siempre viene bien. Que perdemos el teléfono, está en la nube. Sí, siempre hay una forma de rescatarlo que me parece práctica. Em, el tema cuando estamos en este apartado de los requisitos, bueno, sabéis que en China el acceso a la red de Internet está controlado también, ¿sí? No hay acceso pues a Google como lo conocemos, ni a Facebook, ni a páginas donde la información eh, va de forma libre o sin el control que nosotros conocemos aquí. Entonces, hay algunas técnicas que os recomiendo si vais a viajar a estos países. Por ejemplo, hoy en día hay no quiero hacer publicidad de esto, no me va nada en eso, pero hay lo estaréis viendo ya, creo que hasta en la televisión, lo están anunciando. Si no, no sé, pues no veo mucho la tele, pero lo he visto en algún anuncio o a lo mejor en alguna red social, que es una compañía que se llama Holafly. Holafly, ¿habéis escuchado eso? Holafly. Bueno, Holafly es una especie de chip de tarjeta virtual no hay que meterle otra tarjeta diferente al teléfono, es un chip virtual que al tenerlo contratado ya desde aquí, estar viajando por ahí, tenemos acceso al internet como el que estamos aquí. ¿Sí? No me atrevo a decir que no haya un seguimiento, un control de otra forma, porque el control, sí es verdad que hay mucho control y mucho seguimiento y mucha organización, pero Holafly es una forma bastante interesante de moverse allí, ¿vale? Son paquetes de datos y de llamadas y demás. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos allí de guía, también nos descargamos otra aplicación, pero eso no lo van a necesitar a no ser que tengan amigos que vivan allí o que tengan contactos allí con los que se quieran ver, porque los guías, o sea, los chinos allí no tienen WhatsApp, tienen una aplicación que se llama WeChat, ¿sí? Pero el WeChat lo van a necesitar
Ya les digo, sobre todo si se tienen que comunicar con gente allí. Nosotros normalmente lo solemos poner para comunicarnos con los guías o con algún restaurante o con algún hotel. Normalmente siempre allí vamos acompañados de guías locales, de guías chinos, y entonces ellos son los que se encargan prácticamente de todo. Las reservas siempre están controladas, siempre están... Otra cosa importante, esto del apoyo a los guías, del apoyo en los guías, la verdad que se convierte en casi en una mano derecha cuando estamos allí. Por ejemplo, aquí en Europa es fácil que llegamos con nuestra pareja, nos alojamos en el hotel, pues su habitación es la 443, pues aquí tiene una llave, nos dan una llave. En el momento en el que está el guía haciendo el check-in, es el momento en el que se puede eh, pedir una segunda llave, intentarlo. Una vez que el guía se va y ya luego uno quiere pedir una segunda llave, ni con pasaporte, ni con aquí está mi mujer, ni da igual la prueba que tengamos. Eh, Siempre hay que apoyarse en esos trámites cuando está esta persona, cuando está el guía, que es el que puede servir de puente. Porque ya les digo, el control es tal que eso de pedir una segunda llave, como lo hacemos aquí, oye, dame una copia que yo me voy a tomar una cerveza. Eh, no- Nos ha pasado, ¿no? Es una cosa que se repite. Bueno, os lo recuerdo y os lo recordará, imagino, cuando vayáis allí, ¿no? Es algo que sabemos recordar. Después, en cuanto a aplicaciones, em, en cuanto a aplicaciones, a ver que no se me olvide ninguna. Bueno, otra cosa, Alipay, conocéis AliExpress, ¿verdad? La plataforma china. Bueno, pues hay otra aplicación que se llama Alipay, que es para conseguir vincular una tarjeta de pago nuestra al teléfono y conseguir hacer pagos eh, pues con el teléfono, por ejemplo, a través de una aplicación. Y eso allí funciona por todos sitios. ¿Sí? Alipay. Eso, cuando vayáis a organizar el viaje, pues pasaremos la información para que lo tengáis presente. Pero bueno, es verdad que esa sociedad tan tecnológica, pues ahora mismo conviene saber cuáles son las herramientas que no nos pueden faltar, ¿vale? Para hacer viajes de una forma más cómoda. Bueno, em, la ciudad de Pekín, la ciudad de Pekín, bueno, para que nos hagamos una idea, no es la ciudad más poblada de China, creo que es la segunda. ¿No? La segunda, la primera es Shanghái, tiene 24 millones y medio, casi 25 millones, y Pekín que tiene 20, casi 23, 22. O sea, para que nos hagamos una idea, es casi la mitad de la población de nuestro país viviendo en una ciudad muy extensa, es cierto, pero en una sola ciudad. Entonces, es lo mismo, hablar de Pekín, pues hablar del centro del poder imperial, donde, bueno, esta imagen, por ejemplo, que tenemos aquí, que se llama el barco de mármol, eh, que está dentro de lo que es el Palacio de Verano de los emperadores, de la dinastía de emperadores. Bueno, los emperadores vivieron o utilizaron este Palacio de Verano al mismo tiempo que han utilizado eh, los templos que hay dentro o las residencias que hay dentro de la ciudad prohibida. Se llama así la ciudad prohibida, tiene el conjunto de edificios de madera más numeroso de todo el mundo, está allí, la ciudad prohibida, y utilizaron el Palacio de Verano pues casi durante 450 años, ¿no? Desde la dinastía Qing y Ming, pues, no, perdón, de la dinastía Ming a la dinastía Qing, eh, ya se pondrá a cabeza de nombres de emperadores y de nombres chinos. Entonces este barco de vapor muy bonito, es uno de los sitios que visitamos más sorprendentes, eh, fue por una idea que le dio Hyundai a uno de los emperadores y le dijo, mira, el barco que te transporta por el agua, ahí el elemento principal no es el barco, es el agua. El agua igual puede llevar al barco que igual puede hacer naufragar al barco. Es como algo que le dio a entender de que el pueblo del cual eres emperador puede acabar con tu imperio también. Entonces construye de forma simbólica este barco de vapor en mármol, ¿no? Que no lo puede volcar el agua, pues con ruedas, imitando las ruedas de los barcos de vapor. Bueno, y eso está dentro del Palacio de Verano, que es uno de los sitios que se visita,
uno de los sitios que se visita los días que estamos en Beijing, en Pekín. También la ciudad prohibida, claro, con la famosa plaza de Tiananmen. Tiananmen, no se me olvidará el día que le montamos un taxi y le dimos al taxista. Tiananmen, Tiananmen, cuando llego a un sitio, digo, no, esto no es Tiananmen, y él decía, Tiananmen. Bueno, los acentos, ¿no? De, los, de estos ideogramas y estos vocablos que se hablan en China, pues como para aprender a hablar chino. Yo aprendí a regatear, he aprendido en este tiempo a regatear, a decir que sí fervientemente, que no fervientemente, y a exigir que la cerveza esté fría. También, eso me lo tengo apuntado en una libreta y, y bueno, y lo consigo cuando vamos, por primera necesidad. Bueno, en Pekín, como digo, hay una cantidad de contrastes increíbles. Vamos a visitar, claro, los sitios más emblemáticos como la Ciudad Prohibida, como la Plaza Tiananmen, pasearnos eh, por los Hutong, por la parte tradicional. Vamos a ver el Mercado de las Perlas, ¿sí? El sitio donde se hacen también todas bueno, la fábrica y el Mercado de las Perlas, eh, donde se falsifica de todo menos a una madre. Eh, pues ahí también. Y bueno, los mercadillos vibrantes de la ciudad de Pekín, que son los mercadillos de arte, que son alucinantes, donde todavía están los calígrafos, ¿no? Ahí haciendo magia, que parece, ¿no? Y bueno, y la cantidad de mercaditos de segunda mano, claro, es que un mercadito de segunda mano en China es una auténtica locura para que le guste el mercadito, ¿no? Los rastros son, bueno, mercaditos donde están las calles en el centro, hay calles enteras, avenidas enteras donde no se puede fumar. Bueno, son sitios donde se venden insectos fritos, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchos contrastes. La gastronomía en Pekín, hay uno de los días que eh, vamos a un sitio donde se sirve un pato laqueado que está riquísimo. Sí, no, después siempre vamos a estar echando de menos en todos los restaurantes chinos de aquí los patos laqueados que ponen allí. Eh, y en cuanto a la gastronomía, bueno, pues no nos suena tan ajeno porque aquí tenemos muchos restaurantes chinos, pero cuando vamos allí nos damos cuenta de lo bien que se come en China. Imagínense que se van pues a Francia o yo qué sé, a otro país en Europa y van a un restaurante español. ¿Son igual las tapas que las que ponen aquí en las columnas? Pues no, no son iguales, ¿no? Pues igual, en China hay sitios donde se come espectacularmente. Casi todas las comidas que se van a hacer, hay muchas comidas que son tipo buffet, en casi todas las comidas cuando vamos en este régimen, nos incluyen una bebida, normalmente es un refresco o un agua o una cerveza local, ¿no? La más abunda la Tsingtao, si lo habrán probado, que es una cerveza local que, bueno, aquí una de las imágenes de la ciudad prohibida, que es súper extensa, un conjunto de pabellones y de pagodas y de templos y de edificios de madera, sorprendente, ¿no? Increíble. El Templo del Cielo. Bueno, todo esto es la parte monumental, como les digo, en Pekín, y claro que sí, que es sorprendente por el patrimonio tan diferente que tienen. Pero estoy seguro de que cuando vayan, lo que les embruja a la hora de visitar Pekín van a ser estas partes tradicionales, ver cómo vive la población, estos barrios de los Hutong, ¿no? Que todavía permanecen así, tradicionales, cómo cambian las hierbas, las especias, 3 veces cada día en los mercados. ¿Sí? No va a comprar a las 8 de la mañana, va a las 2 y va a las 5 y las especies ya han cambiado siempre, se venden unos artículos por la mañana, otros por la tarde. Bueno, em, la Gran Muralla China, que es una de las mayores obras de ingeniería del mundo entero, y esta protección que intentó delimitar el límite del imperio. em, bueno, hay claro, vamos a visitar uno de los retales, una de las partes, claro, es una extensión increíble. Dicen que es la obra de ingeniería más visible desde el espacio, ¿no? La Gran Muralla China. Eso es una excursión que se hace de un día completo, en el que se sale de la ciudad y por el camino, pues es que vamos a conocer también algunos pueblitos, alguna parte de la China rural, eh, que nos perdemos en las grandes ciudades, claro. Bueno, el Palacio de Verano es el Palacio de Residencia donde iban directamente en verano para huir de esa masificación que tenían las ciudades. Eh, Antes hemos visto el barco de mármol, que es parte de este Palacio de Verano. Igual se hace una visita por el templo, por los alojamientos
imperiales, por los salones protocolarios, bueno, muy, muy bonito, sorprendente. El entorno es como si estuviéramos dentro de un parque natural, con una vegetación increíble, con unos árboles que no vemos aquí. No, claro, una flora y una fauna totalmente diferente a la nuestra. Y bueno, la maravilla de los guerreros de Xi'an, esta colección de guerreros de terracota, de 8.000 guerreros de terracota, no todos están en puestos, aunque hay muchos que están bueno, están de tour, igual que nosotros tenemos allí, hay exposiciones itinerantes de guerreros de Xi'an que van por todo el mundo, y después hay una parte que no está siempre expuesta, que están cuidados, ¿no? Están mejor en mantenimiento. En Xi'an no solamente se va a visitar, claro, el tema de los guerreros de Xi'an. Xi'an es una ciudad que tiene 7,5 millones de habitantes, 7,5 millones de habitantes. Hacia Xi'an desde Pekín habitualmente vamos en tren, es un tren rápido. Los trenes rápidos, pues ya van a ver que pues, la modernidad, bueno, aquí ya estamos acostumbrados a los AVEs, claro, y se han utilizado trenes estos alemanes, los ICE o estos trenes son también una tecnología punta. Los guías, como les digo, nos llevan hasta las estaciones habitualmente y tal como llegamos a otra estación, allí nos recibe otro guía de la provincia que vayamos a visitar. Y de Xi'an a Shanghái, si no me equivoco, hacemos en avión, en un vuelo interno. Bueno, la pagoda de la Oca Silvestre, otra de las atracciones, pero es que me he enrollado y me está diciendo Jorge que viene Irak también, que también va a ser una explicación alucinante. Y bueno, Shanghái, Shanghái, que es una sorpresa casi, no digo del final del viaje, porque saben que es la última parte normalmente que se visita, pero Shanghái es una ciudad donde uno parece que está viendo una ciudad de mentira, una ciudad ilusoria, donde el nivel de tecnología ha sido tal, ya saben que este control en manos em, em, de la superpotencia capitalista comunista, ¿no? Este desarrollo de la empresa tan bestia que ha tenido la ciudad de Shanghái, también tiene partes tradicionales que son impresionantes, pero sobre todo van a ver, bueno, pues una ciudad súper modernizada, súper tecnológica. Se me ha olvidado contarle que además de ir con el pasaporte en todas las ciudades grandes, para casi cualquier sitio, le van a hacer un reconocimiento facial con escáneres prácticamente a diario, y hasta algo que choca un poco, ¿no? Me parece que estamos en el juego o sea, en el libro de Gran Hermano, ¿no? De George Orwell o en este de Huxley, ¿no? Reconocimiento facial prácticamente para entrar en cada sitio. O sea, hay cámaras por todos sitios que nos van reconociendo, eh, pues casi en cada esquina. ¿Sí? Bueno, esto que realmente para nosotros es un choque que parece que va a un retroceso hacia libertades personales, libertades individuales, eh, pero que hace o les ha hecho posible controlar un país que ha sufrido un cambio bueno, hacia una comba que lleva el resto del mundo de 1.400 millones de habitantes, claro. Entonces, bueno, no me quiero meter en el tiempo de la aplicación para Irak, simplemente, bueno, decirles que viajar a China es volverse con un bagaje, en el sentido de la palabra nuestra, ¿no? Del bagaje, volverse con un bagaje de una experiencia. Yo todavía cuando hablo hablo de China, todavía se me ponen los pelos de punta, siempre. Es un sitio que realmente es un choque cultural tan alucinante. Yo recuerdo todavía los olores. O sea, ahora mismo estoy hablando de China y pienso en los olores y recuerdo los olores tan diferentes, olores positivos, no los negativos. Eh, Sí, de verdad, de los centros comerciales, de los mercados, son una experiencia para los sentidos que es algo excepcional. Así que bueno, enhorabuena si van a ir a China. Eh, yo me encontraba allí con una compañera del instituto, se lo prometo, me encontré con una compañera del instituto que trabaja para Alsa en China y de repente me di cuenta que el mundo no es tan pequeño, no es tan grande, pero ojalá que nos encontremos por allí. Así que bueno, si viajan, espero que lo pasen muy requete bien. eh, y bueno, que se dejen ayudar aquí por Jorge, por Betravel, que la verdad es que están saliendo unos viajes alucinantes. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Perdón por si me he enrollado mucho con algo. Si tienen alguna pregunta, después me quedo aquí para el ratito del Pijo Labis. Y si quieren alguna pregunta, pues aquí encantado de ayudarles, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Antonio Aguilar y
voy a hablaros de Irak, ¿vale? Por mucho que os sorprenda, voy a empezar hablando de algo que no tiene nada que ver, que me ocurrió hace un montón de años cuando yo era estudiante en Madrid. Estaba trabajando, guiando un pequeño grupo, el primer viaje que guiaba, luego guía muchos más, de señoras británicas que habían venido a conocer España. Señoras con su Pamela, de buen ver, caminaban, y yo le estaba explicando Madrid. Llega la hora de comer, entramos en un bar, y bueno, pues hemos hecho amigas, estamos empatizando, y me dicen, tiene una pregunta que nadie nos ha contado, aquí, ¿dónde se enseña exactamente lo de los toros? Y si es una cosa que ya está recluida al mundo familiar, o seguir enseñándolo en las escuelas, y si la siesta está arreglada y tenemos que dormir todas 1 hora de siesta obligatoria y se paran las piernas y se para el mundo. Y claro, se me cambia la cara y digo, ¿me están preguntando en serio? Sí, sí, claro. Y entonces, bueno, esto que puede parecer una tontería, me dio mucho que pensar. Porque un país tan relativamente cercano como Inglaterra, que a pesar de pocas diferencias culturales, pues bueno, no estamos hablando de China o de Irak, había personas que no tenían absolutamente ni idea, ¿no?, de cómo funciona como es la sociedad española. Y eso es una cosa más, que cuánto pensamos o cómo categorizamos a los países en base a clichés, ¿no? Esto es una cosa de la que no voy a leer, no os preocupéis, no voy a preguntar a ninguno, pero si preguntara en voz alta, o si pudiera leer la mente y dijera, ¿qué pensáis de China, que vamos a hablar? No me gustaría saber lo que estáis pensando, pero me lo puedo imaginar. Y no quiero pensar en Irak, ¿vale? Quiero que pensáis que Irak es uno de esos países que, como antes decía Jorge, pues nos atravesado conflictos, cada vez que lo vemos en televisión corresponden a motivos pues, poco agradables y caen en el imaginario colectivo en uno de esos países pues, poco comprendidos, junto con su vecino Irán. Y es por eso por lo que me gustaría contaros por alguna historia. Yo no voy a hacer ninguna disertación ni filosófica, válgame Dios, ni política, ni religiosa, ni ningún análisis así complejo. Es tarde, está la cerveza esperando. Así que lo que voy a contar, he estado 3 veces en Irak, pues, historias salpicadas y sueltas que me han sucedido en estos viajes. Vale, yo suelo viajar haciendo autostop. Esto corresponde a 2 motivos. El primero, que me gusta, viendo la historia. Y el segundo, es que me permite, es una herramienta para entrar muy bien en las sociedades que visito. Que uno se coloca en la carretera y te va a pagar quien sea, puede ser una familia, puede ser un constructor, puede ser un lo que sea, que me va a permitir tener unas pocas horas de charla con una persona. La gente que no te conoce además tiene mucha más tendencia a abrirse que el que te conoce o el que tiene una obligación forzada de estar contigo. Y gracias a esta herramienta, para mí es una herramienta, me ha permitido entrar de puertas para adentro en un montón de casas, y lo digo en el sentido literal del término, como vais a ver ahora. Entonces, la primera vez que fui a Irak, no pienso de otra manera, fue haciendo autostop. Así que entré desde Turquía, entonces estaba acabando mi proyecto de carrera en Turquía, y me fui hasta la frontera del Kurdistán iraquí. El Irak actual entonces está partido en 2 partes, el Irak federal, que se llama, el Irak árabe, para que nos entendamos, y luego una región autónoma que está al norte, que es el Kurdistán iraquí. Cruzo la frontera y no se podía cruzar, perdón, porque hay que entrar con un vehículo obligatorio. Yo estaba en una fila enorme de vehículos, de camiones que están esperando para entrar y de coches. Además se puso a llover, todo me salpicaba, me manchaban, serían las 8:30 de la noche o algo así. Ya estaba oscuro y yo preguntando uno por uno, por favor, salam, salam, si alguien me puede al menos cruzar la frontera. Y uno de los coches que pregunto, digo, hello, English, ¿alguien habla inglés? Y me responde un tipo que estaba sentado atrás en perfecto inglés. Y me dice que qué me ocurre, no, estoy buscando para entrar, le cuento en inglés la película, pero no, montate que vienes con nosotros, solo faltaría, eres un hermano, eres bienvenido. Total, que entramos, cruzamos, me hacen el trámite, y cuando ya hemos pasado y estamos avanzando y a la ciudad que está en la foto, de la que ahora hablaremos, que es Erbil, del Kurdistán iraquí, me cuenta su historia. El amigo en cuestión es este, le pillé, no creo que fuera su mejor momento, pero no tenía otro, ¿vale? Le dio un poco a traición. Me cuenta su historia. Cuando era joven, este hombre es kurdo, estamos entrando en el Kurdistán, el amigo Saddam Hussein rocía con gasolina el pueblo entero en el que viven y le echa una cerilla. Entonces la poca gente que está escapa, y cuando van a escapar por la única carretera en la que pueden salir, pero el único camino por el que pueden salir, están por supuesto el ejército de Saddam esperando, los cogen a todos y los meten en una cárcel. Entonces este chico fue uno de los que estuvo encarcelado durante un montón de tiempo. Bueno, me contaron un montón de atrocidades, ¿no?, del tipo en invierno, y aquí os garantizo que el invierno es muy duro, hablo de muchos grados bajo cero. Los sacan, los desnudan a todos, le echan agua por encima y los rocian en un patio, hasta que muchos van pues muriendo o los van psicológicamente destrozando. Gracias a alguien de fuera, algún miembro de su familia, consigue dar un soborno, no sé cuánto sería, para que le abran una puerta trasera y este chico, entonces era un niño, un joven, se escapa a la otra región kurda continua, que es Irán, ¿vale? Entonces, como no puede regresar a su país, primero porque hay un conflicto fuerte, sabe que su pueblo no existe, no sabe dónde están sus familiares, se pasa, pues no sé si me dijo 20 y tantos años fueron, ahora no recuerdo el dato,
pero de Irán acaba pilotando, de Irán llega al Kurdistán turco, de Turquía consigue entrar en la Unión Europea, todo esto indocumentado, hasta que finalmente, y no sé cuántos años después, consigue un pasaporte en el Reino Unido y está regresando a Irak. Entonces, ese es el momento en el que me dice, llevo 20 años buscando a mi familia, me voy a reencontrar con mi familia en Irak. Y digo, ¿pero esto cuándo va a ser? Y dice, no, ahora me están esperando, cuando lleguemos lo vas a ver. Entonces fui testigo al llegar además fue justo debajo de la ciudadela que hemos visto aquí antes, entonces esto es el centro de Erbil, el centro de la ciudad, llegamos y aparecen un montón de gente cantando con instrumentos, con banderas, él aparece, os podéis imaginar, me estoy recordando y se pone la piel de gallina, ¿no? Empiezan a abrazarlos, a él es el hijo perdido, digo, pero claro, yo me quedé helado, evidentemente no pintaba allí en nada, yo estaba un poco conmovido por la escena, pero bueno, me hizo empezar a entender todo el conflicto étnico que hay en Irak entre los kurdos y los árabes, los árabo-iraquíes y los kurdo-iraquíes. O que había, ya ese conflicto está bastante ya disuelto, pero entonces en la época de Saddam lo seguía viendo y bueno, pues cicatrices de este conflicto, pues lo podemos ver en historias como la de este chico, ¿no? Y al día siguiente, bueno, empiezo a pasear por Erbil. Erbil, como os digo, los kurdos le llaman Howler, kurdos tienen un idioma propio, y visten ropa kurda, que es esta que tenemos aquí. Este señor pues se dedica a vender todo lo que te hace falta para vestirte de kurdo. Voy paseando por los mercados. Hay cosas que son mucho más internacionales que lo que pueden parecer, chicos jugando a la videoconsola y el Madrid-Barça, que es la pregunta habitual. Vale, aquí, pues bueno, más hombres vistiendo la ropa tradicional en la calle. Vale, esta foto, no sé en qué momento se me ocurrió hacerla en blanco y negro. Pero bueno, este es una escena del día a día del centro de estas ciudades, ¿no? Pues grandes mezquitas, mercados en las calles. Vale, aquí me ocurre una historia, que es esta que empieza aquí, y es que debido a este conflicto kurdo, esta región semiautónoma tiene su propia fuerza de seguridad, que es la Peshmerga. No sé si alguna vez lo habéis escuchado o ha salido, os suena. Estos dos soldados de aquí del fondo, bueno, si me veis diferente es que esto hace 15 años de la foto, ya tiempo que lo hice. Y entonces, bueno, pues estaba en el centro de una ciudad y me acerco a estos dos chicos que son de la Peshmerga. Aquí se ve el símbolo, esta bandera de aquí no es la iraquí, no es la del Irak federal, no es la del Irak kurdo. Entonces empiezo a hablar con ellos y les digo que, bueno, que yo soy un fan de la Peshmerga, por supuesto, y que me cuenten más cosas de la Peshmerga porque he venido desde España para estar allí con gente de la Peshmerga. Y dice, no, pero... Y había uno que hablaba inglés bastante bien y dice, pero ¿a ti qué te gusta de la Peshmerga? Y digo, bueno, sé la lucha que estáis teniendo, sé cómo los de Turquía, el gobierno os ataca, os tira aviones, entonces a los kurdos, de cómo estáis luchando contra eso, sé cómo estáis ayudando al ejército de Irak federal a salir de aquí, y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho, que es que de los pocos ejércitos en el mundo en el que tenéis una división muy fuerte de mujeres. Las mujeres kurdas son conocidas por tener padrones de verdad y van a las trincheras igual que ellas, igual que ellos, y son mujeres, pues bueno, que se meten allí. Y a mí me encantaría, sería para mí de verdad un honor conocer a mujeres guerrilleras de la Peshmerga. Y dijeron, pero tú esto lo estás diciendo en serio. Bueno, totalmente en serio. Y entonces, yo veía como que hablaban entre ellos, en kurdo, evidentemente no entiendo nada. Ahí se queda la historia. Hasta que nos tuve por aquí mañana por la mañana. Vamos a estar en esto de la plaza del centro del pueblo, no pensé que era un sitio perdido. Y bueno, y hablamos y tal. Y bueno, yo pensé que esto no llegaría a ningún lado, me lo habían dicho para tomarme un té, cosa que es muy típico que te inviten a 600 tés. Al día siguiente vuelvo por la mañana y me dicen, ¿quieres conocer de verdad a las mujeres guerrilleras? Yo, sí, claro. Y se te ponemos solo dos condiciones. Una es que no lo cuentes, porque estoy fingiendo. Y dos, que no hagan, no creo que vengan a buscarme. Y dos, es que no hagan ninguna fotografía. Digo, bueno, aquí yo te doy Entonces no había teléfonos con internet ni esta historia. No, se había, pero yo no lo tenía. Entonces me acompañaron y fuimos en una furgoneta. Lo que sí hicieron fue meterme en la parte de atrás de la furgoneta para que yo no viera dónde estamos yendo. Y saldríamos de la ciudad como una hora, así más o menos calculo, ni mucho ni poco. Y llegamos a mitad de la montaña y hay un campo de entrenamiento de mujeres, que ya quisiera yo tener la cuarta parte de la mitad de entrenamiento que tenían ellas, que estaban allí con todas las armas metidas en cuevas, se estaban formando y que anoche bombardearon allí. Entonces de vez en cuando el de Turquía bombardeaban y ellas pues tenían pues un batería antiaérea y todo, son unas cosas espectaculares. Entonces, bueno, pues tuve que convivir durante 3-4 horas, tampoco mucho más, lo que me trajeron de vuelta y me dijeron, tú calladito, con las mujeres de la Peshmerga kurda. Después de esta historia, me fui con este hombre que, bueno, vaya a pensar que hago fotos siempre a las personas en sus peores momentos, y puede que tengáis razón. Este señor, con cara de no hablar mucho, me pilló cuando iba haciendo autostop y yo me dirigía a una ciudad que se llama Lali. ¿Habían escuchado hablar de Lali? Suena Lali. Lali es bueno, ahora os cuento lo que es. Yo iba hacia Lali y entonces me monto con este hombre
Yo me lo paro y digo, Lalis, sube, donde parco en palabras, y me monto y me pregunta en kurdo, ¿hablas kurdo? Digo, bueno, cortito, la verdad es que poca cosa. Árabe, digo, poco más, pero tampoco más allá de cómo estás. Y me dice, bueno, entonces me dice, no te preocupes, dice, el lenguaje internacional es la música. Así que las 3 horas que nos quedan hasta Lalis vamos a hacer una cosa. Yo te pongo una canción kurda, yo te la canto, y luego tú me cantas una española. Así que me pasé medio Kurdistán iraquí cantando Manolo Escobar, porque lo primero que me venía, ¿vale? Recorriendo con este hombre hasta que llegamos a Lalis. Esto es Lalis, ¿vale? Esta es una foto, bueno, pequeñita, veis que hay un montón de estructuras cónicas, como estáis viendo aquí. Los kurdos es un pueblo antiguo y a los antropólogos los tiene bastante de cabeza porque no son capaces de datar demasiado bien cuáles son de los pueblos antiguos de la Mesopotamia, quién se fue mezclando con quién hasta que se engendra el pueblo kurdo. Esto además genera un montón de problemas de tipo político, porque claro, si no hay un origen claro del pueblo kurdo, ¿cómo podemos defenderlo? O sea, sobre esto hay, bueno, un montón de literatura de la que no os voy a aburrir ahora, pero el asunto es que el pueblo kurdo tiene una religión propia, que es el yazidismo, ¿vale? Son yazidíes. Yo la primera vez que escuché hablar de los yazidíes fue en un libro que me compré hace un montón de años en Londres, en un capítulo de un libro de antropología de Oriente Medio, y hablaba de los adoradores del diablo en Irak. Un título nada grandilocuente ni hollywoodiano. Entonces dije, oh, pues tú tienes que estar bien. Entonces, bueno, empecé luego a investigar más sobre esta gente y resulta que es una, una escisión, una especie de herejía del mazdeísmo. ¿Habéis escuchado lo del mazdeísmo? ¿Conocéis a Zaratustra? ¿Habéis leído a Nietzsche? El libro así de Zaratustra. Zaratustra es un poco el profeta del mazdeísmo, ¿no? O del zoroastrismo, ¿eh? Y entonces una especie de herejía de allí es la que acaba llevando a este pueblo, o sea, esta es la religión que acaba llegando al pueblo kurdo, que la asocia como propia. Si no eres kurdo no puedes ser yazidí, da igual con quién te cases, da igual de quién nazcas. O eres kurdo y además no te puedes salir. Y salirte de la religión yazidí está fatal visto. Por lo cual es muy endógama en el sentido de que solo te puedes casar con un yazidí y no hacerlo, como os digo, socialmente está bastante mal. Los yazidíes estaban muy perseguidos en la época de Saddam y ahora contaré qué es lo que ha pasado recientemente con los yazidíes. El asunto es que, bueno, después de 3 horas de Manolo Escobar, yo me planto aquí y digo, bueno, quiero cambiar un poco de ambiente y, perdón, acabo entrando aquí. Es un sitio muy apetecible, como veis. Resulta que se dice que hay una serie de fuegos subterráneos por el mundo que fueron colocados por Melek Taus. Melek Taus es la deidad principal para esta gente, que sería un equivalente en el cristianismo al ángel caído. ¿Vale? No vamos a entrar en filosofías ahora, ya lo he dicho, esta que está esperando, pero bueno, el fuego de que está aquí debajo se supone que llevan miles de años encendido, entonces estas personas que están aquí, esto es la Meca del yazidismo, es como Jerusalén o la Meca o Fátima, en fin, la ciudad sagrada de cualquier otra religión, lo mantienen siempre vivo. Entonces, bueno, consigo que me dejen entrar, estos 3 plantas por debajo, hay que hacer un calor que te muera, aparte por el fuego, porque hay que bajar ya 3 plantas, hay una escalerita, se hicieron, no voy a decir en qué siglo, entonces entrar por ahí es bastante complicado, y tienen un montón de vasijas de aceite como estas, veis que ya se han quedado pegadas unas a las otras, y dentro de estas vasijas pues van colocando aceite, lleva gente depositando aceite, porque aquí eres yazidí, tienes que peregrinar una serie de veces en la vida aquí, algo parecido a lo que ocurre en el Islam, y depositar aceite en estas ánforas, ¿no? En estas vasijas, de forma que ese fuego eterno se va manteniendo gracias a las donaciones de todos los yazidíes que van pues, depositando ahí su aceite. Entonces, bueno, aquí está este señor, ¿vale? Que está haciendo lo que tiene que hacer, que es mantener ese fuego encendido. Y bueno, yo le digo que me interesa muchísimo la teología yazidí, que he aprendido algo de ello, pero que tengo un montón de preguntas que me podría responder. Y esto me chapurrea algo de inglés, pero el asunto es que este es como el papa del mundo yazidí, aquí donde lo veis. Entonces lo voy a subimos arriba y me dicen, si tienes interés de verdad, bueno, pues pregúntanos, claro. Entonces me empiezan a traducir, empiezan a contarme, llega la hora de comer, ¿que tienes hambre? Una mijilla. Saca una bandeja más o menos de este porte para los dos, con 7-8 kilos de arroz, pollo por encima, verdura, fruta, litros y litros de refresco, y allí todo se come con la misma mano. Con la mano derecha se va comiendo, de izquierda no se usa porque se usa para limpiarse el pompi, porque el papel higiénico no existe, así que tienes que aprender a comer bien con esta, y entonces empiezo a preguntarle un montón de preguntas estas. Y tanto que se va liando la cosa, se va liando, ya bueno, se tiene que ir a rezar, vuelven a rezar, sigo preguntando, vuelven a hacer el siguiente rezo, cae la noche y me dice, ¿tú te quedas aquí a dormir? Y digo, no, es que quieras, que tampoco tengo otra, ya he cantado mucho Manolo Escobar hoy, así que me tengo que quedar con vosotros y me acabo quedando con ellos, ya conociendo un montón
de las personas dirigentes de, bueno, pues esta religión yazidí. Esto lo cuento, perdón, porque voy a sonar aquí una anécdota, pero después de este viaje volví a Irak solo para reencontrarme con estas personas, ¿no? Me quedé en contacto con ellos, me interesaba mucho y decidí volver. Y durante los años posteriores, por email estuve en contacto. Todos imagino que habéis escuchado la del Estado Islámico, no sé cuánto sabéis de lo que pasó en Irak con el Estado Islámico, lo encontraremos en ello, pero el Estado Islámico, una de las víctimas potenciales o los que buscaban fueran a los yazidíes. Entonces a los hombres que podían los pasaban a cuchillo y listo, tal cual, en la plaza del pueblo, para que no hubiese duda de lo que estaban haciendo, y las mujeres las violaban evidentemente y luego las vendían como esclavas en el mercado de Mosul, por $100. ¿Qué pasó? Que yo cuando empecé a enterarme de estas historias retomé el contacto con estas personas porque tenía sus correos y muchas de las personas que dormían conmigo, con lo que había compartido mano, tuvieron esa suerte. Lo dijeron con nombre y apellido. Entonces muchas veces pues viajar es muy bonito, como hemos contado aquí, descubrimos paisajes, otras culturas, olores, como decíamos antes, sabores, pero también te conecta con realidades del mundo. Cuando ves por televisión o yo veía el Estado Islámico ha hecho esto, yo veo las caras de estas personas, que fue las que me dieron de comer, ¿no? Y con las que, bueno, pues tuve bastante trato. Otra historia parecida ocurre, bueno, cuando ya me voy de los yazidíes, llego al siguiente pueblo y era de noche, iba haciendo dedo, entonces me paro, era una ciudad Dujo, que es relativamente grande, y el vehículo en el que me dejó en las afueras, una rotoma, yo empiezo a caminar, y claro, no tengo ni idea ni dónde está el centro, ni dónde hay nada, entonces de repente aparece este paisano, nos saludo, salam, digo, Anglicia, ¿hablas inglés? Él dijo, estoy perdido, me dice, ¿hablas kurdo? Digo, si hablase kurdo no tuviera preguntas sobre inglés, pero no, árabe tampoco, o sea, entonces le digo, hotel, algo, pension, safariwana, que se dice en árabe con pensión. Y dice, no te compliques la vida. Esta es mi casa. Me mete en la casa, era ya de noche, abre un cuarto y me dice, duermes ahí. Y de repente miro, era el cuarto en el que dormían sus 5 hijos. Hay un cuarto, están todos durmiendo en el suelo, y no hay cama, ni historias de estas. Hay colchones, perdón, hay suelo, hay, se llaman matlas, hay sábanas, y dice, pues aquí en el medio te pones y duermes. Digo, verás tú mañana cuando me despiertes, vean los hijos, pues porque se van a llevar, ¿sabes? Cuando tenga aquí este hombre. Pero bueno, el día siguiente pues me desperté, fui el primero, que me estaba esperando fuera, y ya me había hecho el desayuno, estaba él con su mujer, un montón allí de huevos, pan, de tomate, y lo otro. Y claro, me miraban, allí no hay traductor en el móvil ni historias de estas, caras te facilita mucho la vida. Entonces nos miramos, yo, bueno, pues allí hablábamos con la mano, y cuando me fui me hice esta foto, creo que es el primer selfie probablemente único que me he hecho en mi vida, ¿vale? Porque quería recordar el momento, ¿no? De alguien que te abre las puertas y te mete a dormir con sus 5 hijos en su casa en mitad de Kurdistán, ¿vale? Pues esto es lo que es esta fotografía de aquí. Bueno, acaba ese primer viaje, esos primeros 2 viajes, fui a la región kurda de Irak y yo me había quedado con la espina de ir a Irak árabe, ¿vale? Entonces estaba tan prohibido, yo tengo muchos amigos que están en clubes de viajes pues, internacionales, los que, bueno, la gente que está en todos los países del mundo, y en aquella época tenía mucho que me falta Irak, y no había forma humana de conseguir el visado de Irak, no se daba, era imposible. Solo te lo podía gestionar una agencia, pero una agencia no de viajes, sino una empresa petrolífera o quien fuera, que justificara que tú ibas a viajar para trabajar con ellos, nadie lo conseguía, da igual lo que pagases. Y yo ya me iba de Irak, estaba haciendo de vuelta a la frontera, y me para un tipo con un vehículo que era una nave espacial, pone UN, Naciones Unidas, me monto y era un holandés simpaticísimo, un tío estrafalario donde los haya, me dice, joder, ¿qué te he visto? Y dice, yo hice un montón de autostop en mis años, te he visto aquí, montate, que te llevo a la frontera ahora mismo, no sé qué. El tío me llevaba a 160, aire acondicionado, ¿quieres beber? Yo tenía allí 28 tipos de bebidas, o sea, voy en clase business de repente, viajando en ese coche, y de repente va el tío conduciendo y me dice, ostras, dice, joder, se me ha olvidado un papel que es el que tengo que llevar a la siguiente esquina que estoy yendo, ¿te importa que vaya a recogerlo? Y yo, no, sin problema, yo no tengo prisa. Es que está en Mosul. Mosul es la segunda es la ciudad importante de Irak. Digo, el sueño de mi vida es ir a Mosul. Pero me he quedado con la espina porque está prohibido entrar. Ya, prohibido ni prohibido. Yo conozco lo de la frontera, el tío hablaba perfecto árabe, y llegamos a la frontera, el tío saluda, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y cruzo la frontera, que tengo personas que no pueden cruzar, que llevan esperando, y con el tipo de turno que está cogido haciendo dedo consigo llegar a Mosul de repente y he entrado en Irak. El asunto, claro, suena muy bien, de repente digo, joder, lo he conseguido, estoy en el centro de Irak, estoy allí mirando, pero el tipo cumplió su palabra, subió, cogió un papel, bajó, volvimos a arrancar y nos fuimos. Digo, no puede ser, llegas toda la vida esperando llegar a Mosul, y estaba aquí 3 puñeteros minutos, ¿sabes? Así que bueno,
pasaron los años, luego estuve viajando por otras muchas zonas del mundo y hace relativamente poco toda esta historia del visado de Irak se facilitó mucho y ahora es muy fácil. Ahora, como decía antes Jorge, es un país seguro, se puede ir y nos conceden visados, se paga en la frontera como cualquier otro país y sin ninguna dificultad. Cuando cambió esta norma y abrió, dije, ya está, me quedé con la espina, este es mi momento de ir a Bagdad. Y esto que estáis viendo aquí, esto es Bagdad. ¿Vale? Bagdad. Perdona, tengo una garganta. Bagdad es una de esas ciudades que a mí me pasa que escucharla, incluso ponen sonoramente, ya como que te remueve algo, como Tombuctú, Pernambuco, no sé, son ciudades que tienen ahí pues Bagdad. Quizá en el imaginario colectivo asociamos todos estos cuentos de las mil y una noches, a grandes mezquitas, a mercados, ¿no? A populosos, en fin. Yo quería conocer ese Bagdad y os garantizo que se parece mucho a eso, es la cosa. Esto es un lugar histórico, esta calle que está aquí fuera no se ve, la calle de Al-Mutanabi. Al-Mutanabi es un escritor de Bagdad y es una calle en la que se venden libros, es la calle de los libretos, ¿vale? Entonces está llena de libros, de todo tipo, de poesía, de matemáticas, de lo que sea, donde hay gente tocando música, donde se reparten zumos, es la calle en la que quieres estar. Y este señor pues montó, aquí está el dueño de cafetería tradicional, para la gente fumar shisha, narguilé, que es súper típico en Irak. Este hombre que está aquí y tenía detrás la fotografía de todos los hijos que se habían muerto en la guerra con Irán, que eran todos, ¿vale? Hace un año falleció él también, me enteré hace poco, el propio dueño falleció, entonces bueno, pues yo quería conocer este sitio que era muy emblemático, quería tomar algo, y el siguiente gran lugar, cuando salí de Bagdad, pues ahí iba camino del sur, al que llegué fue uno cuando va a Irak, la gente viaja con guía de viaje, yo recomiendo llevar el Antiguo Testamento, que es mucho más útil, porque todas las ciudades que aparecen en el Antiguo Testamento o estaban en Irak, o están en Irak, o están relacionadas. Esto es Babilonia. ¿He escuchado hablar de Babilonia? Entonces, la Babilonia histórica estaba aquí, y hoy en día está bastante reconstruida, pero se mantienen todavía, no es esta parte está reconstruida, pues las avenidas principales de la ciudad. Hay veces que hay ladrillos, de los ladrillos hay escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme se hace poniendo rayitas pequeñitas en la misma arcilla, se va metiendo, y entonces, bueno, pues era uno de las ciudades históricas del mundo por excelencia, ¿no? Entonces fui a conocer esta Babilonia, que por cierto, igual habéis visto parte de la puerta de Babilonia de Ishtar, que está en el Museo de Berlín, se ha dirigido. Vale, el asunto es que esa puerta no es la original, que todo el mundo creíamos que sí. Conocí a un arqueólogo que me dijo, ¿quieres ver la puerta de Ishtar, la otra? Yo, pero ¿cómo que la otra? Toda la vida yo pensando que está allí. Entonces, hay una excavación, me enseña, y hay una subterránea en otra avenida, en la que usaban para hacer recepciones de, bueno, pues las embajadas, las comitivas que venían de otros reinos, ¿no? Esta ciudad es inmensa de grande, es inmensa. Y me acuerdo, por cierto, que iba caminando y me vino el único guía que hay allí. Se me acerca, hombre, extranjero, ¿de dónde? De España, no sé qué, eres guía, sí. Dice, ¿de España has dicho? Y dice, joder, se lo llevasteis todo. Digo, joder, y no hemos venido nunca. Y bueno, pues se dice que un montón de militares españoles, claro, sabiendo que tiene un mercado de segunda mano, muchos de los ladrillos de aquí fueron viniendo con soldados que se los llevaban, sí. Bueno, esta es la parte, esta es la muralla actual de Babilonia, ¿vale? Y entonces de repente me vi que aquí había alguien se había montado un chalecito bien puesto. ¿Vale? Pues, ¿imagináis quién puede ser? Era uno de los 75 chalets que tenía Saddam Hussein, ¿vale? Pues Saddam se construyó en su mira estas de gran superhombre, pues construyó esta casa, como esta he visto muchas más en Irak, que miraba a la ciudad, que aquí no se ve, pero está en esta parte, y a otro lugar que estaría tras estas murallas, que también aparece, como no, en la Biblia, que es la Torre de Babel. La Torre de Babel se sitúa aquí. Hay una torre histórica que se relaciona con, bueno, con una deidad que es la luna, y dice que estaba ahí también. Entonces, claro, pues el Saddam se montó aquí su tinglao. Y esto es el salón de entrada a la casa de Saddam, ¿vale? Con las palmeras que están por todos los sitios. Hoy en día es un lugar de visita y van los iraquíes fuera, hay una especie de jardín y van allí a hacer picnic, ¿vale? Entonces por eso estáis viendo que hay gente, son familias de los pueblos del lado, que el parque del pueblo se le queda chico, bueno, vamos a la casa de Saddam, que está mejor. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Y bueno, de vez en cuando he metido alguna foto aleatoria mientras que me voy entre una ciudad y otra, como he contado, voy haciendo dedo, pues este es el tipo de personas que te paran en Irak. Eran profesores de
de escuela y fueron los que me llevaron a mi siguiente destino, ¿vale? Que es este de aquí. No sé si sabéis, todos conocemos el Islam, pero el Islam tiene dos ramas principales, que son los sunitas y los chiitas. No sé si sabéis el motivo de esa decisión o de que haya dos ramas. El motivo es realmente político, lo voy a resumir mucho, es a la muerte de Mahoma, cuando va a morir. Mahoma, bueno, había montado, parte de todo el tinglado religioso, estaba un poco al tite y dije, ostras, aquí esto políticamente a mí también nos interesa tener este poder. En todo lo que ha conseguido Mahoma y todos los adeptos que ha conseguido, políticamente podemos sacar un rédito grande de esto. Entonces intentan vincular la religión a la política, lo quizás no suene de otros lugares, ¿verdad? Entonces, Mahoma había dicho que quería que el sucesor del Islam pues fuera alguien elegido por él, ¿vale? Era su yerno y su primo, era la misma persona. Pero había una serie de adversarios que decían que no, que como buenos musulmanes lo que debían era de debatir quién iba a tener a ostentar ese cargo y decidirlo en comunidad, y entonces que fueran otros califas, que no tenían nada que ver con las familias de Mahoma. No adelantan nada, pero ganaron los segundos, que son los suníes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que los chiitas, los que practican la chía, se quedaron compungidos. Dijeron, joder, si realmente somos los de la sangre de este hombre. Entonces, durante 30, 40 años, están ahí subiendo al poder unos y otros, pero hay 3 legislaturas, digamos, que suben los suníes, hasta que hay un momento en el que desde Siria, los omeyas, los que luego llegan aquí y fundan todo lo que ya conocemos, les echan el zarpazo y entonces sube un chiita a gobernar. Esto no le gusta al resto, empiezan a pelearse y entonces al hijo de este hombre, ¿vale? Que es Hussein, está de repente en una ciudad que se llama Karbala, le hacen una emboscada y los matan a todos, ¿vale? Y entonces esto es conmemorado como el martirio de Hussein, ¿vale? Y esto se conmemora todos los años en el mundo chiita. Y estoy convencido de que habéis visto muchas, porque las imágenes salen con relativa frecuencia en televisión, que veía muchos musulmanes vestidos de negro que se van pegando, algunos hasta sangran, ¿no? Y el Islam, bueno, no es el Islam, es el día de la Shura de los chiitas, que es como el Viernes Santo de aquí, ¿no? El cristianismo nadie se celebra todos los días, se pone clavos ni se clava en cruces, aunque se haga en lugares puestos igual. Entonces hay días concretos, que es el día del comienzo de la Shura, que se llama, ¿vale? Que es la conmemoración de este martirio, de esta batalla de Karbala, que ocurre en el año 600 y pico, a finales del siglo VII. Y entonces, ¿qué pasa? Que es tan importante para los chiitas que esta ciudad Karbala, donde está enterrado este señor Hussein, es el lugar de peregrinación por excelencia del mundo chiita y es uno de los lugares de peregrinación más grandes del mundo. No en fechas concretas donde no puedes ir porque no se cabe, sino que cualquier martes de cualquier mes del año, aquí hay ríos de gente para llegar, las mezquitas están 24 horas abiertas y si pensáis que el Viernes Santo es el fervor, es porque no habéis estado aquí. El Viernes Santo es un juego de niños al lado de esto, ¿vale? Entonces, uno va llegando y con la pareja que va antes llevan 5 solos. Vale, entonces, bueno, consigo llegar a Karbala, perdón, y bueno, pues transmitir un poco que es una ciudad, todo el mundo que está allí, la gente duerme a los alrededores de la mezquita, está lleno de gente, la gente lleva a sus difuntos para que pasen por justo aquí, que es donde está encerrado este hombre. Vale, paso rápido, bueno, toda la ciudad por fuera, como digo, pues está bastante populosa, llena de gente, vale, esto durante el día y la gente pues hace fotografías pues, conmemorativas. Este retrato de Hussein, la gente lleva retratos de Hussein constantemente. Son unos chicos que me vieron, se corrió la voz de que era extranjero y entonces todo el mundo venía a pedirme retratos. De repente tengo 60 retratos de personas. Yo he elegido este porque no podía poner los 60 porque no me da tiempo, pero tengo una colección de retratos y de gente que se estuvo pidiéndome luego, por favor, hermano, somos los que te pedimos la foto. Y bueno, pues me pasé enviando luego fotografías de retratos con Hussein, ni sé cuánto tiempo, ¿vale? El papá de Hussein está enterrado en la ciudad de al lado, que es Naya, y al lado de Naya está este lugar, que es el cementerio más grande del mundo, 6 millones de personas, ¿vale? Esto os garantizo que es el 1% de lo que se ve, porque la cámara da para lo que da, ¿vale? Pero 6 millones de personas esperando aquí a que si en algún momento aparece otra vida, que sea acercado o tiene que ser de los fundadores del chiismo, ¿vale? En Naya. Y esto es un cementerio activo, se sigue enterrando gente, entonces tú vas paseando por aquí y ves coches que están trayendo difuntos, o sea, un lugar socialmente pues muy, muy interesante, ¿vale? Esto, bueno, pues una de las personas que me alojó, que estuve dando la profesora de universidad y me invitó a dar una charla con sus alumnos. Aquí volvimos a ciudades históricas, ¿vale? Esto es Ur, ¿vale? Suena Ur, tú también sabes, si no, leer el Antiguo Testamento, que el libro es muy fácil para coger el sueño, y aparece. Esta ciudad existía en el en el quinto milenio antes de...
ya existía esto. Hoy no queda nada, ¿vale? Pero no he traído, por si buscáis luego reconstrucciones de esta ciudad, este figural, si empiezas a subir por aquí, cuando llegas arriba estás cansado, no penséis a descomunal de Granly. Cerca de aquí, como apuntaba antes Jorge, se empezaron donde se escribieron las primeras palabras del mundo. La palabra escrita en lengua cuneiforme nace en esta ciudad. Y hay alguna, pues, está bien datada y hay un calderito por ahí que te dice aquí se escribió la primera palabra del mundo. Y aparentemente ahí, pero bueno. ¿Vale? Y esto de aquí son las marismas de Irak, ¿eh? No hay marismas fuera de Doñana, no, o sea, no. Y antes preguntaba por qué conocemos de Irak o qué pensamos de Irak, y yo estoy seguro que muchos hemos pensado en desierto, no gente con barra y camelli. Falso, en Irak hay pistas de esquí, hay nieve, hay montañas altas que no subes, ¿vale? Hay, no digo junglas, pero hay bosques húmedos. Luego sí que es verdad que en el sur hay una zona bastante desértica. En el medio está esta zona, se llaman las marismas de Irak, donde en la época de los sumerios ya está datado que vivían esta gente que nunca salían de aquí. Esto es gigantesco de grande, esto es como la provincia de Sevilla de grande. O sea, no es un reyito, sino que entonces la gente que duerme en ese tipo de casas, se llama Duif, si no recuerdo mal, vale solo, aquí hay una isla que se acarra, que tiene 4 por 3 metros, das 3 pasos y te tienes que ir, entonces entre una casa y otra se mueve en canoas. Aquí hay animales que tienen detrás y aquí cultivan. O sea, la gente que vive aquí no salía nunca de aquí. Lo que pasó fue que en la época de Saddam empezaron a sacar agua de aquí porque necesitaban para otros lugares, entonces esto empezó a perderse. Y ahora están a punto de... Ha habido un problema, entonces están robando mucha agua del Tigris y del Éufrates, que son los que suplen de agua a estas marismas, para generar energía hidroeléctrica. Y entonces todo esto se dice que en breve va a desaparecer, ¿vale? Pero culturalmente hay gente que tenía su propio idioma, su propio folclore. Yo estuve con ellos y les preguntaban, me contaban cuentos antiguos de con los semidioses que vivían aquí de la época de los sumerios que salen del agua. Hay un montón de folclore endémico a estas personas, ¿no? Esto a mí también me gusta, ¿eh? No es un parética, pero vale, mira que, vale, con los rostros que se ven por aquí. Bueno, esto es otra de las familias con las que me alojaron, ¿vale? Más de lo mismo, más de lo mismo. Esta es una historia muy curiosa y con esto que ha sacado. Este fue la primera persona que conocí en Irak. Yo aterricé de noche, llegué a Bagdad a las 2 de la mañana, una hora maravillosa para llegar a Bagdad, y entonces sabía que el aeropuerto está bastante militarizado, entonces para salir había leído que había un solo autobús local que te sacaba y el resto eran taxis que costaba prácticamente lo que el mismo vuelo para llegar a Irak. Así que dije, tengo que encontrar ese autobús. Iba preguntando a alguien que si conocía, que se hablaba en inglés y que me podían orientar para llegar al autobús, y conocí a este chico y tranquilo, ven conmigo, hablaba perfecto inglés. Me voy con él en el autobús, me saca, yo tenía reservado un sitio para dormir y dice, joven, dice, la pena es que yo vivo en Basora. Basora está a 600 kilómetros de aquí, ¿eh? Me dice, ¿te viene largo venir a mi casa hoy? Yo me puse una lijita, ¿no? Dice, bueno, entonces prométeme una cosa, y es que cuando sigas tu viaje, llegues a Basora, vengas a mi casa. Y así, hombre, sí, ¿cómo que no? Entonces nos damos el teléfono y yo todos los días, ¿cuándo vas a venir a Basora? ¿Cuándo vas a hacer? Tuve que ir a Basora porque digo, sí, vaya al aeropuerto a buscarme para que no salga. Y bueno, pues me hizo un banquete gigantesco como estáis viendo. Vale, y ya con esto acabo. Volví a Mosul, ¿vale? No podía irme tenía la finita clavada, así que con un montón de kurdos haciendo dedo consigo llegar a Mosul. Mosul está tiene un cerco de seguridad muy grande y de hecho pensé que no me iban a dejar entrar porque controlan en Nacional. Los australianos, por ejemplo, no lo dejan entrar, ¿vale? Ahí los españoles en teoría sí, pero depende un poco de quién esté en la frontera, y aquí viene esto a Mosul. Mosul fue donde se fundó el Estado Islámico y donde se derrocó al Estado Islámico. Y ahora os voy a enseñar las fotografías del fondo. Esto es el centro de la ciudad, eso que se ve aquí, ¿vale? Y bueno, pues como cuidando el único puente de entrada, como este amigo, pues había un montón. Me quedan ahí pues con las pistolitas, los juguetitos. Y entonces, bueno, pues entrar, me llevó un rato en control de seguridad, hasta que, bueno, pues llego, luego estuve allí varios días, o un par de días, y consigo llegar al centro de Mosul, que es esto, ¿vale? La batalla final para derrocar el Estado Islámico se libra aquí. Entonces, todo el centro histórico, todas esas casas, creo que en alguna fotografía se ven, es una ciudad muy rica. Y eran casas, muchas venían de la época otomana, muchas venían de gobernantes anteriores, y entonces tenían gracias por fuera, esculturas que salían tipo gárgolas. Es de verdad una ciudad en la que se veía pasear, y si buscáis fotos antiguas de Mosul, porque las hay de hace 10, 12 años, esta es una ciudad muy rica. El último bastión del Estado Islámico se metió aquí, y aquí hubo que sacarlo, pues imaginar de qué manera, y todo quedó destruido. Esta es la calle que mejor está. La fotografía tipo lo que estamos viendo ahora mismo de Gaza y toda esta destrucción sin nombre, pues, o Vaporilla en Ucrania, pues algo parecido es lo que ocurrió aquí. Entonces uno va paseando y todo lo que va viendo, veis que son casas pues, con arcos, casas que se ven nobles, que están muy bien. Y de vez en cuando aparece, yo me metí en muchas de ellas,
ya ha habido, o hay proyectos para que, bueno, han ido apuntalando para ver cuáles se puede entrar, cuáles no hay minas. O sea, han estado allí, hay una limpieza, se puede, de comillas, pasear. Yo en varias entré y todavía quedan restos de sangre contra las paredes. Pensar que esto es relativamente reciente, ¿no? Todo lo hemos visto en televisión. Y, bueno, con chalecos como esto, a mí me interesa mucho, bueno, pues toda la geopolítica y ver qué ocurre en el mundo. Estos son los chalecos que usó el Estado Islámico. De verdad. Vale, entonces aquí pongo un guerrillero que ahí se quedó y ahí seguía el chaleco. Todo estaba lleno de casquillos de bala por las paredes y restos de sangre por las paredes. Esto es la historia reciente, pues bueno, se ve muy bien, ¿no? Y, como digo, con toda la ciudad, así como quiera. Sin embargo, la vida, me gustó esta fotografía, la he elegido porque parece que la vida vuelve. Yo las caminando por aquí, que uno va con la lágrima saltada y con pungido, ¿ves cómo llegamos a estas cosas? Y te pasa un niño con la bicicleta y te saluda y como si no fuera con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la vida vuelve. Hay gente que volvía a reconstruirse sus casas, que son del barrio de toda la vida, como esta casita de aquí, y por supuesto lo habían echado abajo y dicen, no, somos del barrio y tenemos que volver. Y volver a rehabilitar eso, y es lo que estaban haciendo, ¿no? Y bueno, esto de aquí es bastante simbólico. Es la mezquita de Al-Nur, aquí donde oficialmente se funda el Estado Islámico. Un que se llama Al-Baghdadi, la upeta, por el que la funda aquí. Y entonces fijaros cómo está llena de metralla, esto está en el centro de la ciudad. Y era una mezquita que era patrimonio de la humanidad. No era una cosita así de barrio. Vale, aquí la mezquita al fondo. Y ya con esto sí que acabo de verdad, esto es Hatra. Y Hatra era uno de los lugares que de más interés en conocer en Irak, pero además era hace un montón de tiempo. Esto es un reino que no conocemos, que es el reino de los partos. No sé si a alguien os suena. Esta es la capital del reino de los partos. Está construida en un cruce de caminos y artísticamente es una maravilla, ¿vale? Entonces esto era, bueno, pues las salas centrales donde estaban los templos y las partes administrativas. El asunto es que llegar aquí está prohibido porque los campos de entrenamiento del Estado Islámico estaban muy cerca. Pero ya está derrotado, pero por si acaso no te dejan entrar. Entonces fue todo un lío porque tuve que conseguirme un contacto, el amigo del amigo de un amigo, que enviándole un pasaporte me dijo, no te preocupes, tú ve allí a la puerta de que ya tienen tus datos y te van a dejar entrar. Bueno, total, que había conocido a un chico en Mosul, digo, tío, que me muero por ir, parece que puedo tener el permiso, ¿no? Y dice, yo nunca he ido, voy contigo. Y entonces vamos conduciendo los dos, y el tipo, hay un montón de controles para entrar, imagina a los chicos con las barbas gigantescas, mirando, yo no, que es que tengo yo, mi permiso ya ha llegado, si no, si está todo bien, no me miro así que está todo estupendo. Y entonces el Sara, en vez de explicarle, no, si este es un español y yo soy un turcmeno que vivo aquí, o sea, la cosa me parecía un chiste de Lepe, ¿sabes? No, pero el asunto es que nos consiguen dejar entrar y entonces había un equipo italiano que está reconstruyendo la ciudad, ¿vale? Y a mí me encantó, pues mira qué tipo de... Es todo así, una auténtica maravilla, no voy a extender mucho porque falta poco tiempo, y todo esto son grafitis del Estado Islámico, que están allí metidos, que están tratando de borrar ahora, ¿vale? Balas, como digo, esto se usó como campo de entrenamiento porque las piedras son gordas, entonces está muy bien, ¿vale? ¿Vale? Esto, bueno, otra de las... Esto con la timidez que acabé quedando. Esto es un pueblecito de Belén de 40 o 50 personas y todos los chicos del pueblo se conocen, alquilan una tienda gigante a las afueras. Entonces, un farmacéutico que yo he conocido y me alojó en su casa, llamó a los amigos, dijo, veis con un español. En este pueblo me dijeron, no vino un extranjero en la vida. Entonces entré y de repente estaban todos esperando. Y nada más entré, sacó el móvil, puso el himno de España, como si yo fuera un rey o algo así. Y entré allí, todos lo grabaron, lo pusieron en sus redes sociales y toda esta historia. ¿Vale? Y con esto acabo el minarete de Samarra, ¿vale? Que fue durante mucho tiempo una de las mezquitas más grandes del mundo y más importante. Y es conocido porque el minarete en cuestión, aquí cuando llegas arriba estás cansado de subir. Además, la filita por la que se sube es muy estrecha, ¿vale? Réplicas de este minarete aparecen en todo el mundo. No sé si había estado en Doha, por ejemplo, en Qatar. En alguna escala que haya ido, si vais, fijaros en el centro de la ciudad donde está el zoco, al lado hay una mezquita que imita a este. Y como esta, aparecen en muchos más lugares del mundo. Y bueno, cuando ya me iba de aquí, salgo con la carretera, con esto acabo, voy a contar una anécdota que solo la puedo contar aquí. Esto si fuese Valladolid lo podría contarla. Y es que estoy en la vía principal que comunica Mosul con Bagdad. Mi amigo que además llevaba el coche lleno de whisky, pero no sé cómo lo han dejado pasar esta historia. Ya me despido digo, tranquilo, ya me voy haciendo dedo. Entonces voy parando y me paran 4 tipos en un coche. Hello English. Miran y entonces yo no hablo árabe, pero chapurreo algunas palabras. Y le digo, soy un español de Sevilla. Y el que está detrás me dice, mucho Betty. Vale. Bueno, yo, la empresa de seguro de viajes Chapka, ya os he dicho que son los que patrocinan, junto con B-Travel Qatar, patrocinan estas jornadas. Hoy no han podido venir ellas, que en todas las sesiones anteriores han venido y me han dicho,
yo soy embajador de la marca y me ha dicho, oye, el embajador que haga algo, ¿no? Y digo, bueno, yo puedo hacer la presentación, va a ser muy breve. Y simplemente yo les dije, mira, yo puedo contar lo que es mi experiencia, ¿vale? Los que viajamos mucho, yo creo que aquí casi todos viajamos mucho, yo creo que más o menos ya tenemos todos interiorizados un poco la importancia de viajar con seguro de viaje. O sea, ya esto hace 15, 20 años y sonaba un poco raro, ya yo creo que todos los tenemos claro, pero es importante para mí varias cosas a la hora de elegir un seguro de viaje. Bueno, lo primero, que sea una empresa segura, que esté respaldada de verdad por empresas importantes, que no nos vaya a dejar tirada. Lo bueno de Chapka, pertenece al grupo AON francés, un grupo muy grande, y después también trabaja con Caser Seguros aquí. O sea, es una empresa acreditada y fiable, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo en el imaginario es que yo por lo menos, y me pasa mucho, que asocio siempre el seguro de viaje a superaventuras. Si me voy a Irak, no me voy sin seguro de viaje, pero si me voy un fin de semana a Túnez, pues probablemente muchas veces antes, ahora no, antes me habría ido sin seguro de viaje. Entonces, es importante, bueno, Chapka ofrece distintos seguros de viaje, pero también para que nos despierte un poco, oye, que no son solo las vacaciones de hasta 3 meses, ¿no? No todo hasta 3 meses. Vueltas al mundo y largas estancias, los viajes por Europa, de au pair, expatriados. Es decir, que pensemos que los seguros de viaje muchas veces nos pueden hacer falta en otro tipo de viajes. No hay que irse al Congo para necesitar un seguro de viaje, desgraciadamente, ojalá no fuera así. Entonces, es importante que eso también lo tengamos asociado. Para mí, ¿qué es importante en un seguro de viaje que he encontrado en Chapka? 3 cosas. 1, muy fácil sacarse el seguro. Te metes en la web, te hacen 4 o 5 preguntas, pagas y tienes tu seguro. Hay otros que son mucho más complejos, esto es muy sencillo. 2, que sea fácil en el caso que haya que reportar alguna incidencia, que sea fácil. Esta gente tiene una aplicación, Chapka tiene una aplicación donde directamente puedes reportar cualquier incidencia. No hace falta llamar a España. Se puede llamar a España, pero también se puede hacer por internet. Es muy sencillo, ¿vale? Y lo tercero, caso más importante, que sea de un precio razonable. Entonces, Chapka tiene muy buenos precios, ¿vale? En los seguros de viaje, ya sabéis que para mí, la verdad, lo que miro siempre es la parte de sanidad, que es lo que me preocupa y donde puede haber un descalabro grande. Pero bueno, seguros de viaje incluye también cosas de retraso, cancelación, ojalá sea que volver a España con una repatriación. Pero bueno, yo creo que es el tema de sanidad el que te cubre hasta creo que es 1.000.000 de euros, es decir, son seguros buenos y consolidados. Por ser amigos del Club Victoria y de las conferencias viajeras, que sepáis, si algún día os sacáis un seguro de viaje, tenéis un descuento, ¿vale? Poniendo Victoria 7, probablemente no os acordaréis, pero siempre me podéis escribir que yo os daré el código encantado, ¿vale? Y ya voy a terminar porque Chapka os quiere regalar a una sola persona, y a ver cómo lo hacemos, un seguro de viaje a cualquier lugar del mundo hasta 15 días, ¿vale? Entonces, no es fácil hacer el sorteo porque he pensado en muchas formas de hacerlo y no es sencillo. B-Travel, ponentes y tal, nosotros nos excluimos. Vamos a contar de izquierda a la derecha de la primera fila hacia atrás. Y vamos a preguntar al chat GPT o a cualquiera que nos diga un número aleatorio del 1 al 50. Vamos a empezar yendo hacia atrás y el que sea, a ese le va a tocar el seguro, ¿vale? Ya sabéis que un seguro de 15 días pueden ser 70, 80 euros, o sea que, bueno, bien. A ver cómo sale, ¿eh? No prometo nada. Vamos a ver. Habéis visto cómo voy a contar, ¿eh? Que después, ¿no? Le ha tocado de izquierda a derecha, delante hacia atrás. Mira, aquí lo tengo. Dime un número aleatorio. Aquí cuando le dé, directamente va a salir un número. Yo no he hecho nada, ¿eh? El que salga, ¿eh? 39. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, vaya el numerito, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. El primero. Nada. La buena, vuelve aquí para la cámara. Ahora te doy los datos y de tu seguro, ¿vale? Nada, ya te puedes sentar. Bueno, chicos, aquí tenemos el premiado. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Os espero en la próxima que tendremos antes de final de año. Lo único que os voy a pedir, por favor, si las sillas de delante podéis ayudarme a ponerlas por aquí, las de atrás hacia atrás y ya pasamos a la cervecita. Muchísimas gracias a todos.